En el capítulo anterior os contamos cómo compramos este espectacular cochazo de 7 plazas y ahora os vamos a enseñar cómo lo camperizamos. Ya tenemos el coche aparcado en la puerta de casa y toca el momento de camperizarlo, así que vamos a enseñaros el antes y el después. ¡Tachán! Mirad qué pedazo de coche de 7 plazas que se ve gigantesco. Hay mucho espacio, creemos que tenemos el suficiente para poner una cama y mirad por delante para que veáis sin trampa ni cartón cómo se ve. Parece un autobús. Lo primero que tenemos que hacer, desmontar todo esto, bajar los asientos, quitar los cabezales, guardarlo todo y empezar a montarlo. Yo creo que esto en 2 minutos lo tenemos hecho. Vale, vamos al otro lado. Pues ya lo tenemos desmontado, ahora es el momento de meter cosas y formar nuestra casita con ruedas. Ayer nos fuimos a 2 tiendas muy famosas aquí en Nueva Zelanda que venden de todo para buscar artículos para camperizar nuestro coche. Estas tiendas se llaman Kmart y The Warehouse. Y vamos a probarlo con vosotros porque no tenemos ni idea. Cogimos cosas un poquito al azar y veremos a ver si funciona. Lo primero que necesitamos es un suelo. Hemos visto que la mayoría de las personas lo que hacen es, de las personas que tienen una camper, también te digo, compran unas maderas, hacen una plataforma y utilizan lo debajo para almacenamiento. Nosotros no lo haremos, ¿por qué? Porque ya tenemos almacenamiento. Tenemos aquí el maleterito sorpresa. ¡Chachán! Entonces, vamos a ponerle un suelo. Hemos comprado esta goma espuma. Esperemos que encaje, no lo sabemos tampoco, así que vamos a probarlo. Oye. Ni hecho aposta, ¿eh? Perfecta. Vamos a ver, vamos a centrarla un poco de allí. Además, lo podemos sujetar con los asientos allí, así que mirad. ¿Qué falta ahora? Las camas. Que por cierto, para la cama hemos pensado en esta. Es una cama que cuesta $211. Es una cama de espuma que encaja, creemos que perfecto. Pero no la hemos cogido. ¿Por qué? Porque es muy cara. $211 no lo pagamos ni aunque nos mate nosotros. ¿Y qué hemos hecho? La opción barata. Camas para perros. Y es que estábamos saliendo de la tienda ya cargados con todo antes de ir a la próxima para comprar la cama que os hemos dicho. Y Jorge se dio cuenta que habían estas camas para perros y hemos cogido 3. Vamos a ver si encajan porque sería una opción súper barata para nuestra cama. ¿Qué estás haciendo? Pues estamos probando nuestras camitas para perro, que son nuestras camas. Estamos viendo si con esto es suficientemente blandito. Podéis ver, estamos en un parking y aquí tenemos el Burger King. Tenemos ganador, camita para perros. Yo creo que va a servir súper bien, se ve muy blandita. Pues ya tenemos nuestra cama montada. Jorge, pruébala y nos dice si es cómoda y se puede dormir aquí. De momento, cama para perros parece un exitazo. Mira, a esto le falta una fundita todavía, pero a ver. La gloria. Cama para perros 1, cama de espuma 0. ¿En serio lo ves bien? Yo lo veo muy bien. ¿Sí? Yo creo que... A ver, de lado. Maravilloso. O sea, lo hemos petado. ¡Y barato! Pues después de probar la cama nos dimos cuenta que no era del todo cómoda y que necesitábamos comprar otra vez otros colchones para que así fuera más blandito. Pero hemos venido hoy al Kmart y por desgracia nuestra ya no están. Bueno, de hecho sí que están, pero ya no están con descuento, así que nos costaba más caro y hemos visto una opción que igual nos funciona mejor. Son estas, vamos a comprar 2, cuesta un poquito más cara, pero esto de goma espuma, que era lo que íbamos a utilizar en un principio, yo creo que va a encajar perfecto y no va a ocupar tanto. Segundo intento aquí en el parking del Kmart. ¿Cómo lo ves? Si estoy así, es una gozada. La segunda parte más importante de la cama y son las almohadas. Toda cama necesita una funda, así que vamos a ponerla. Tito, tirorito, tiro, tito, tirorito, tiro. Esas cosas no otros que pensaba. Encaja perfecto. Vamos a acabar de montarla. Pues ya tenemos nuestra camita montada.
¿Qué falta ahora? Saco de dormir. Siguiente paso. Esto ya va tomando forma, ¿eh? Esto es todo de lujo. ¡Qué ganas de estrenarla, Dios! Como creemos que no vamos a tener mucho espacio, pues hemos comprado esto, que no sabemos si es muy útil, pero nos emperramos el otro día viendo un vídeo en YouTube. Es una red para el techo, un poquito de almacenaje, porque creemos que vamos a llevar muchas cosas. ¡Mira! ¡Uy! Oye, la veo grande, ¿eh? Pues nos hemos dado cuenta que esto no lo vamos a poder enganchar en ningún lado. Parece ya que es una compra que no ha servido para nada. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Pero por suerte... ¡tenemos solución! ¡Chananananan! Bridas de silicona. Todo pensado. Vamos a ver si funciona, tampoco lo sabemos. Hemos comprado todas las chuminas que había en la tienda. En serio, yo creo que no sirve de nada lo que hemos comprado. Porque... si lo ponemos aquí nos va a tapar el cielo y no podremos ver las estrellas mientras dormimos. Eso, y esto es larguísimo. Sobra por todos lados. ¡Oh! ¡Fracaso! Cojo una brida, le doy 700 vueltas y ya ha montado la red. Ha quedado perfecta. ¿Qué te parece? Oye, No estoy muy convencida, ¿eh? hemos comprado esta maravillosa lucecita. ¿Por qué? Porque tiene ganchito y porque nos sirve para acampar. Y se puede para aquí, para allá, para acá. Es que esto vale para todo. Y pasaría todo el día jugando con la luz. Bueno, pues ya lo hemos gastado. Almacenaje. Había 2x1. Así que 2 cestitas para meter todo lo que tengamos. Una por aquí. Joder, es que encaja esto perfecto. Así. Y la otra Ni hecho de posta, ¿eh? por acá. Por acá. Llega el momento de la intimidad. Truco casero que no es casero. Esto existe desde hace 1000 años. Nada. Vamos a tapar un poquito al frente. No sabemos ni cómo se llama esto. ¿Un para qué? ¿Vale? Un parasol. Parasol. Llevo todo el rato pensándolo. Y ¡ay, parasol! Mira qué pasa más bonito. Vamos a parasolear nuestro coche. A parasolearlo. Bueno, pues esto que ha sido otra chapuza, otra cosa que hemos comprado sin sentido porque... no, es broma. Es una chapuza, pero creemos que esto nos va a dar privacidad, efectivamente nos va a dar, y nos va a quitar un poco de luz. Estamos aquí de nuevo, se nos hizo de noche ayer, así que no os enseñamos al final cómo quedó el coche, así que os enseñamos al final los últimos retoques y cómo ha quedado nuestro Firulais perfecto para poder dormir aquí. En cuanto al colchón, al final lo dejamos así para dormir. La camita será un mat de estos dobles, una cama para perro también, es goma espuma. Tenemos 3, una aquí tumbada y en el mismo orden que las camas grandes de perro, que son estas. Así que serían 3 goma espuma y 3 camas grandes de perro. Hemos comprado también una colchita porque por la noche hace frío, aparte de los 2 sacos. Y nos vamos a la parte de oscurecer nuestro coche. ¿Visteis que no teníamos ni idea de qué hacer con esta tela plástico azul? Bueno, pues estas mentes pensantes dijeron, oye, vamos a darle uso para tapar las ventanas. ¿Qué hicimos? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Era suficientemente alta como para cubrir las 2 ventanas. Entonces dijimos, vamos a cortarla por la mitad y las vamos a enganchar de parte a parte, sujetándolas con estas anclitas de aquí y con un sistema de bridas y lo tapamos todo. Conclusión, llegó y lo conseguimos. He de decir que esta idea fue de Jorge, así que todos los méritos para él. Y es perfecta. Mirad, ahora se coge la brida, se engancha por aquí y ya tenemos cubiertas las ventanas. Y diréis, ¿y qué pasa con esta parte que está descubierta? Pues para eso utilizamos otro mat que lo vamos a poner ahora y vais a ver lo bien que queda. Pues como veis, si aprovechamos que la cama está cerquita de los asientos, justo eso hace que se quede falcada completamente la esterilla y aunque no llega hasta arriba del todo, prácticamente cubre toda la luz. Y esto, en horario de noche, no se ve nada. Bueno, a ver, yo no sé qué opináis. A mí me parece que la camperización ha quedado genial. Podemos dormir aquí, pero Jorge, ¿dónde vamos a comer? No vamos a comer aquí dentro, ¿no? Pues obviamente no comeremos aquí dentro, pero es que lo tenemos todo pensado. Y
¿Qué tenemos aquí entre el asiento y la camita? Nuestra mesa y nuestras sillitas de camping. Encajan perfectamente, no nos tenemos que calentar mucho. Sí que tenemos que mover un poquito el asiento para sacarla y meterla, o creo que ni eso, vais a ver, mirad. Levantamos. ¡Chachán! Como veis, no tiene mucho misterio. Mesa de camping, plegable. Y oye, listo para comer. ¿Queréis ver las sillitas? Se pueden plegar, que esto es lo mejor que tienen. Y vienen con este botoncito verde que me acabo de encontrar. Y ya tenemos para comer. Y diréis, ¿y esto viene solo? Así que coméis. ¿Coméis aire? ¿Cómo lo cocináis? ¿Con el calor de vuestras manos? ¡No! También tenemos un camping gas y tenemos utensilios que hemos comprado en un sitio aquí muy barato y está todo increíblemente bien. Así que ya tenemos todo listo para acampar y para hacer nuestro viaje por Nueva Zelanda.